Y para hablar de este tema, vamos a charlar con el abogado Macario Santamarina, que ya nos está escuchando, está del otro lado. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien por acá. León Torrente y Gabriel Sanzano los saludamos. Bueno, para conversar un poco de esta situación y conocer desde el punto de vista técnico también qué implicancias tiene. No sé si está al tanto, si ha podido leer al respecto. Mira, solo vi las repercusiones mediáticas, no lo leí al fallo. De todas formas, sí tengo una opinión formada, seguramente va a ser un tema para discutir, pero yo sí creo que la resolución del fallo es violatoria del principio de libertad de prensa. Nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 y la Convención Americana en el 13 prohíben, y todas las responsabilidades por la libre circulación de ideas que las hay son posteriores. En principio es siempre así. Se podría llegar a discutir en determinados momentos donde las garantías constitucionales ceden, en situaciones extremas como guerra, ese tipo de cuestiones, pero en este caso concreto, donde además hay una funcionaria pública en el marco de cuestiones que pueden tener interés público, limitarlas a futuro, por lo pronto desde el punto de vista político, si esto se considera liberal, yo te puedo asegurar que Mariano Moreno se está revolcando en el fondo del mar. Eso de ya. Doctor, justamente para diferenciar, usted habla de que cualquier implicancia o cualquier responsabilidad tendría que ser después, no en lo previo, no a futuro, porque ahí Claro. entraríamos en la censura. Esto quiere decir que deberían dejar Eso que los audios se publiquen y después vemos. Obviamente, en este caso, cuestiones Sí. muy graves de... Ahí se nos cortó un poquito. No nos A ver, estamos doctor, escuchando, doctor, caso, sí. lo que pasó, digamos, cómo se sacaron los audios, quién los sacó, en qué contexto. Pero bueno, eso es la condena por lo que se hizo. Ahora, prohibir la difusión futura y en abstracto, en carácter general, desde mi opinión, es censura previa. Y además, honestamente, una chicana, pero es muy gracioso que los liberales piden censura previa. Una de las garantías específicas del ideario liberal es la libertad de prensa. Claro, eso Así sin duda. que, Claro, lo que yo entiendo que después podría o no tomarse un audio de estas características como prueba, según el contexto en el que haya sido tomado, pero no por eso debería dejar de ser difundido, digamos. pero nunca, mucho menos hablando, porque hasta sería discutible estas cuestiones vinculadas a la intimidad de alguien que no ejerce la función pública, pero quien es una persona muy ligada al centro. ¿Cuál es el problema? Que pierdan las elecciones por lo que puedan salir de ahí, que no se puede discutir si hay o no acto de corrupción. Puede haber delitos en la obtención de esa información y tendrán que investigar y tendrán que sancionar a quien sea, pero prohibir la discusión pública de cuestiones vinculadas específicamente al gobierno de todos es realmente una censura. A mí hay cosas de cómo se está usando el aparato represivo del Estado en general que sí me asustan. Claro, sí, totalmente, Que ¿no? no. Porque además es prohibirle también al electorado de cara tanto a las elecciones que van a tener en la provincia de Buenos Aires el día domingo como en las que se vengan para todo el país en octubre, sacar sus propias conclusiones al respecto, ¿no? Y por supuesto que si la acción del gobierno no puede estar sometida a la discusión pública, pues ¿para qué sirve la discusión pública? Que para los chimentos de la tarde, para cómo les fue a San Martín el domingo, digamos, ¿para qué sirve la prensa? Claro. Doctor, justamente el cargo jerárquico y muy importante, ¿no? de mucho peso de la implicada en esto, porque ella es secretaria general de la presidencia con rango Sí. de ministra. Sí, exactamente. ¿No es algo de lo cual el gobierno se puede agarrar para decir, che, esto es una cuestión de Estado, este registro encubierto, clandestino de los dichos de la secretaria dentro de un ámbito, entre comillas, privado?
Bueno, es que justamente yo entiendo que las cuestiones de Estado son las que están sometidas al debate público. Lo que sí puede pasar es, porque sí hay aquí una cuestión importante en la posible cuestión delictiva de la obtención de los audios. Puede haber, porque escuché incluso la hipótesis de que hay inteligencias paralelas, eso tiene hasta una pena de 10 años. Sí. Y también se podría accionar incluso, en el caso de determinadas difusiones, hasta penalmente, digamos, si se determina, por ejemplo, prima facie de que eso ha sido obtenido mediante esos medios ilegales graves. Ahora, una cosa es el accionar posteriormente, con la responsabilidad que te pudiera caber, y otra cosa es que un juez te prohíba. Nosotros somos responsables, y los periodistas también, y las editoriales también, de lo que se deciden arriesgar a publicar. Claro, totalmente. Y la responsabilidad es después. Entonces, tener al papá que te prohíba... ¿Por qué no dejar que incurran en un delito de última, ¿no? Y que se conozca. y responsabilizarse de sus actos. Claro, responsabilizarse exactamente de su acto. Doctor, ¿y hasta qué punto, más allá de la difusión misma de los audios, que está fuera de discusión, que no deberían por qué censurarse, ¿hasta qué punto es ilegal obtenerlo? ¿O de qué manera puede pensarse que ha sido obtenido de manera ilegal? Cuando una persona está, digamos, protegida, diciendo, hoy no tienen por qué grabarme, en todo momento una persona tiene que dar su consentimiento para ser grabada, aún siendo una persona pública, aún en una reunión. Lo pregunto desde la ignorancia y como para entenderlo también, ¿no? Se podrían aplicar esta cuestión. Si, por ejemplo, quien difundió los audios los obtuvo en el secreto de su cargo, por ejemplo, y los difunde un tipo de delito específico, claro, quien ha interceptado la comunicación destinada a otra persona puede ser otro tipo de delito. Si esto se ha hecho a través de escuchas ilegales, son otros delitos más graves. Por ejemplo, si yo, en mi carácter de abogado, que tengo secreto profesional, vos me contás algo y yo lo difundo, cometo un delito. Claro. O sea que son muchas las posibles hipótesis, habría que ver en concreto cómo es que estas grabaciones se hicieron para determinar qué tipo de delito podría ser aplicable. La situación más difícil de ponderar es cuando el Estado, primero, el Estado sí tiene la limitación absoluta de meterse en la intimidad de cualquier persona, incluso un funcionario público, sin una autorización judicial. El Estado no te puede grabar. Si no hay un juez que autorice esa grabación, porque antes le han explicado la necesidad de hacerlo. Claro. El Estado sí que no puede. La discusión se da en el marco de los particulares, porque se habla de lo que se llama una expectativa de intimidad atenuada, siempre y cuando quien difunda el mensaje sea el receptor del mismo. Yo estoy hablando con vos, vos me grabás, vos lo publicás, yo no tengo que hacer cargo, porque yo sé que te estoy mandando un mensaje a vos y que vos podés difundir ese mensaje. Siempre y cuando vos no tengas, como en mi caso, la obligación de reserva de lo que has escuchado. Si fuera abogado y lo difundí, tenés el problema ese de violación del secreto profesional. Los funcionarios también tienen esas cuestiones, así que habría que ver en el caso concreto, que me imagino que lo deben estar investigando. ¿Cómo quién lo recibió, cómo se difunde? Ahora, volviendo a la medida de censura propiamente, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué debería suceder? Porque esto se va a apelar, seguramente. ¿En cuánto tiempo podría pasar que los audios estén, que sean públicos y que se conozcan, o este tipo de medidas difícilmente son reversibles? En su opinión, yo creo que esto va a ser una discusión que tiene que dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que va a llegar ahí. Entiendo muy, quizá arriesgadamente, porque ya te digo, no conozco los pormenores del fallo, pero creo que es una de las cuestiones que pueden ir en persaltum a la Corte. Porque sí entiendo que tiene que ver con cuestiones esenciales de la República, si está el límite y cuáles son los límites de la prensa, de la libre circulación de ideas,
si se los pueden censurar previamente, con qué parámetros, y eventualmente, según la resolución que tome la Corte, podría ser una discusión a nivel americano, porque la Convención Americana también regula la libertad de prensa. Claro. Yo entiendo que esta discusión se tiene que dar a nivel Corte, con un per saltum. Obviamente no. Arriesgado así, sin saber específicamente los pormenores de este caso. Y doctor, ya para dejar, ya lo dejamos enseguida también, que siga con sus tareas y con su trabajo, pero consultarle qué alcance tiene esa medida, ¿no? Porque no sería extraño, nos sorprendería que los audios igual se difundan de manera privada, quizás no a través de los medios, pero circulen por WhatsApp o por alguna cuenta en redes sociales. Sería esperable que eso suceda, ¿no? Hay responsabilidades en esos casos de estos periodistas, no habría manera de probarle. ¿Cómo se rastrea eso en caso de que igual salgan a la luz los audios? Bueno, el tema es que ahora esos audios, quien los difunda, se expone a un problema. Ay, doctor, lo hemos perdido en el audio, se ha cortado el audio. ¿Nos escucha usted? Tiene los efectos cumpliéndose hasta tanto la apelación se resuelva, doctor, salvo que la den con efectos suspensivos. Doctor, justo se cortó el audio y no hemos escuchado bien. ¿Puede repetir todo desde el comienzo? Sí. Que como ahora hay una orden judicial que prohíbe la difusión, quien difunda puede estar expuesto a una causa penal por desobediencia judicial. Ahora, si es posible rastrear la difusión privada mensaje a mensaje, una cuestión que tiene que ver con la forma específica de investigación que es la telemática, que bueno, es bastante difícil poder controlar esa difusión privada realmente. ¿Y podría haber, por ejemplo, penas para quienes reenvían un mensaje? Te diría que a los fines prácticos es bastante difícil. Claro. Pero bueno, todo puede pasar. La verdad que a veces este gobierno particularmente te sorprende con las actitudes. La señora ministra Bullrich es compleja en algunos puntos, digamos, de cómo se usa el aparato represivo estatal. Es muy proactiva en eso. Nosotros hemos sufrido en este medio, y usted lo conoce el tema bien, por supuesto, porque ha sido representante legal, censura previa también, ¿no? A través de una medida por el juez Yane Mana, que ha hecho lugar a un pedido de la ex jueza Abraham de que el tucumano deje de directamente mencionarla, ¿no? En cualquiera de sus funciones. O sea, es algo que al menos para nosotros no es nuevo y no por eso menos lamentable y menos reprochable, ¿no? Exactamente, esa causa está hoy por hoy, la apelación de esa situación está para resolver en el marco de la Cámara de Civil y Comercial de la provincia. Esperamos que se resuelva favorablemente, porque si no, eso no, por una cuestión de principios, el diario va a seguir pleiteándola hasta el último, por supuesto, hasta la última vía legal posible. Claro. En resumen, es esto mismo, censura previa. Hoy el diario El Tucumano tiene prohibida la mención de una exfuncionaria pública. Hoy es exfuncionaria. Bien. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Es algo que va a dar para hablar en los próximos días también. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para profundizar, para comparar también con lo que ha pasado en el tucumano.com justamente. Así que seguramente vamos a tener oportunidad de volver a charlar. Bueno, muchas gracias por el espacio. Saludos a todos. Por favor, el doctor Macario Santamarina,